primer Congreso Internacional Educar sin Miedo, imprescindible para trascender el miedo y educar desde la confianza y la libertad en cualquier circunstancia. Mi nombre es Ana Isabel Janeiro y soy la organizadora de este evento. Hoy tenemos con nosotros al profesor Fernando Salgado Blanco, que nos va a hablar del miedo desde la perspectiva de la medicina tradicional china y la medicina occidental. Fernando es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela. Comenzó su trabajo como médico de salud en Finlandia y luego se especializó en acupuntura y medicina tradicional china en la Universidad de Medicina China de Beijing, Pekín. Cuando regresó a España comenzó su práctica privada y además estableció la maestría en acupuntura en la Universidad de Santiago de Compostela, donde fue coordinador y profesor principal hasta 2019. Fue profesor visitante o ha impartido clases en los másters y cursos de acupuntura en distintas universidades por todo el mundo. Podemos citar, por ejemplo, Teherán, Oporto, Puerto Rico, Madrid o Barcelona, Sevilla, Coimbra, Portugal, etc. Los temas principales de sus conferencias son la acupuntura, farmacopea china, Qigong médico, dietética y estilo de vida saludable. Es miembro del Consejo Directivo de la Asociación Española de Acupuntura Médica y del Comité Editorial de la Internacional Acupuntura Review, responsable de la sección de farmacopea china, revisor par para las terapias complementarias en la práctica clínica, designado Qigong Chufi por el gran maestro Tan Xiu Kong. Y bueno, habla distintos idiomas, es un ciudadano del mundo, una persona pues, que aquí nos puede aportar muchísimo valor porque él ha vivido la cultura occidental y la oriental, la ha integrado y es un admirador de ambas. Muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí. Bienvenido. Gracias a ti, Ana. Bueno, pues para empezar, pues me gustaría ver si nos podías hacer pues, alguna introducción sobre el tema en relación pues, con tu biografía y con lo que tu experiencia en la medicina, que has trabajado en China, en Hong Kong, y has trabajado en España y en algún otro país. Eres un ciudadano del mundo, como te he dicho, y entonces, ¿qué nos puedes aportar desde tu propia experiencia? Bueno, a ver por dónde empiezo. A ver, yo diría que el miedo es una de las emociones más, bueno, quizá la más básica, quizás la base de todas las demás emociones. El miedo en medicina china se relaciona con el elemento agua. Sabéis que la medicina china tiene varios conceptos básicos, como son el yin y el yang y los 5 elementos. Pues bien, el miedo está relacionado con el elemento agua. El elemento agua, como ya sabemos, es la base de la vida. Si no hay agua, perdón, no hay vida. Y cuando buscamos en un planeta si hay vida o no, lo que estamos buscando sobre todo es saber si hay agua, ha podido o puede haber vida. Y de hecho, en medicina china, los 5 elementos están relacionados con todos los aspectos de la naturaleza, incluso de la naturaleza humana. En relación con el cuerpo humano, el elemento agua está relacionado con los órganos reproductivos, las gónadas, los ovarios, los testículos, el semen, los ovarios, los óvulos. Por tanto, la reproducción, la vida viene del agua. Y también está relacionado con el riñón. Y riñón en medicina china incluye suprarrenales, incluye el riñón y el resto del aparato urinario. Pero también está relacionado con determinados tejidos. Entonces, el tejido relacionado con el elemento agua son los huesos, curiosamente, ¿no? El riñón regula el equilibrio hidroelectrolítico, perdón, más que el riñón en medicina china, o sea, las suprarrenales regulan a través de la corteza, de su corteza, el cortisol, regulan el equilibrio hidroelectrolítico. Y eso está relacionado también con el equilibrio mineral y, por tanto, con los huesos, o sea, nos da la estructura. Entonces, el miedo está relacionado con ese elemento agua. Si nos damos cuenta, cuando tenemos miedo, o mejor, cuando un perro
tiene miedo, vemos que se encoge la zona lumbar, mete, perdón, la cola entre las piernas y contrae esa zona lumbar. Nosotros hacemos lo mismo, aunque no nos demos cuenta. Cuando estamos en una situación de miedo, sobre todo de pánico, porque en medicina china se distingue lo que es el susto, el pánico y el miedo como algo diferente, algo más mantenido, pero cuando tenemos sobre todo miedo de forma aguda, en forma de pánico, lo que tenemos es, nos producimos una contractura en la zona lumbar, que incluso después de un susto hay gente que le duele la zona lumbar. Cuando estamos en una situación de miedo, ansiedad mantenida, también tenemos esa pequeña contracción en la zona lumbar que nos está repercutiendo sobre el riñón. Cuando tenemos miedo, según la medicina convencional, de forma mantenida, se está produciendo una secreción de cortisol de forma continuada. Y el cortisol es un inmunosupresor. Entonces eso nos vuelve vulnerables a los ataques de noxas, como pueden ser los virus, las bacterias, pero también de otros factores desestructurantes que pueden conllevar el desarrollo de problemas como el cáncer. Entonces, por un lado, el miedo nos conecta con ese elemento agua, que es la base de la vida, por lo tanto, con nuestro instinto de supervivencia. ¿De acuerdo? Pero, por otro lado, si no es superado y se produce de una manera continuada, nos acaba con esa energía que es el elemento agua, que es la energía de reserva, y nos hace, entre comillas, envejecer más prematuramente. Casi todas los demás órganos se desarrollan a partir de este elemento agua, y por tanto podemos entender también que las demás emociones se desarrollan también a partir o tienen una base subyacente de miedo. Y las demás, impresionante. O sea, las demás emociones también, esto sí que no lo sabía. Y eso cómo se orquesta, cómo es. Bueno, a ver, la idea es que detrás de la preocupación, detrás de la tristeza, detrás de la ira, aunque no lo parezca, realmente hay un miedo subyacente. Ya. Simplemente. Todo viene toda manifestación de la vida viene primariamente del elemento agua. Entonces, desde el punto de vista de la medicina china tradicional, ¿en la medicina en qué se basa y cómo se utiliza pues, este conocimiento pues, para sanar y para potenciar el bienestar en general? De acuerdo. Bueno, como sabéis, la medicina china incluye, sobre todo, lo que más conocido aquí sobre la medicina china es la acupuntura. Pues evidentemente la acupuntura es algo que se puede utilizar para tratar las emociones y para tratar también el miedo. Los órganos están conectados entre sí con las partes del cuerpo por una serie de canales energéticos descritos en medicina china, que ahora sabemos que tienen su base fisiológica. Muchos de estos aspectos de los canales está relacionado con la neurofisiología, con el trayecto de los nervios, pero también con unos trayectos miofasciales que incluyen cadenas musculares, que son también zonas de conducción de señales eléctricas, de señales mecánicas, que junto con conexiones neuronales, pues podrían explicar la existencia o, como diría yo, esta explicación energética de la medicina china. Digamos que si juntáramos lo que son las influencias neuronales, las influencias mecanoeléctricas de estos trayectos miofasciales y
los trayectos por los que se vehiculiza la nutrición, las hormonas, etcétera, etcétera, que son el sistema de la circulación sanguínea, si todo esto, esa trinidad, digamos, la juntáramos y la resumiéramos en pequeñas líneas, entonces más o menos nos darían estos canales de acupuntura. Entonces, tenemos, por supuesto, el canal de acupuntura de riñón y vejiga que pertenecen al elemento agua. Y podemos actuar sobre ellos. Tenemos los canales de los demás órganos que también nos sirven para actuar sobre las sobre las otras emociones relacionadas con cada uno de esos órganos. Pero también la medicina china tiene la farmacopea china. Tenemos muchas plantas, incluso minerales, que se utilizan en la farmacopea china, que es una de las más variadas que hay, y hay tónicos del riñón. Hay tónicos que nos fortalecen el riñón, que nos calman la mente. También la dietética. La dietética en medicina china se entiende como la misma farmacopea, o sea, los alimentos, cada alimento se clasifica de la misma manera que se clasifica un fármaco, por su sabor, por su naturaleza, más templada, más fría, más seca, más húmeda, etcétera, etcétera. Y luego también tenemos un tema muy importante, que son los ejercicios terapéuticos chinos, como el tai chi y el qigong. Tú eres conocedora de estas cosas y entonces estos ejercicios, por un lado, nos ayudan a mantener el cuerpo flexible, a mantener el rango de las articulaciones. Al mover el cuerpo estamos moviendo también la energía a través de estos trayectos miofasciales, pero al mismo tiempo, con los ejercicios de Qigong, que incluye una mezcla de meditación, de respiración y de movimiento, pues estamos tranquilizando la mente también y ayudándonos a superar este miedo. Esas serían un poco las herramientas que desde el punto de vista de la medicina china tenemos para tratar el miedo. Desde el punto de vista de un aspecto, digamos, más occidental, o no sé si describirlo como occidental. Evidentemente tenemos la farmacopea occidental que ya conocemos, que es bastante variada, pero el problema de esto es que tiene muchos efectos secundarios. Entonces hay enfoques occidentales o occidentales que a veces vienen también de Asia, como el mindfulness, por ejemplo, y enfoques psicológicos para tratar el miedo. A mí me parece importante el concepto, la idea de que el miedo nos está señalando dónde están nuestros puntos de fricción. Y esos puntos de fricción, esos puntos de conflicto en nosotros mismos, es realmente lo que tenemos que superar. O sea, el miedo o las emociones en general nos están señalando más o menos por dónde podemos crecer. Entonces, yo creo que un enfoque interesante es, primero, aceptarlo, aceptar bueno, pues que todos tenemos miedo. Yo también tengo miedo. Hay cosas que me dan miedo y hay situaciones que me dan miedo, ¿no? Entonces, lo primero es la aceptación. Darse cuenta de que es así, bueno, tengo miedo y el problema no es anestesiarlo, o sea, la solución no es anestesiarlo y no es escapar de él, que es un poco la reacción primera. De hecho, el miedo está relacionado con las respuestas sobre todo de huida, ¿no? Está muy relacionado con las suprarrenales, evidentemente, ¿no? Y ahí está de nuevo el riñón, según la medicina china. Entonces, la idea es afrontarlo, aceptarlo primero, que tenemos ese miedo, y procurar, como diría yo, observarlo. Un poco lo que se hace también en mindfulness, ¿no? Entonces, una manera de hacerlo podría ser, cuando ya estamos un poco más tranquilos, por supuesto, cuando nos va a atropellar un cambio, lo que tenemos que hacer es saltar. Pero si no es esa la situación, si no estamos ahí, lo que tenemos que procurar hacer es, yo diría algo así como elevarnos, volar y procurar ver la situación como a vista de pájaro.
Es un poco como para ver claro por un camino del bosque, entre tantos árboles no se ve, pero a veces si nos elevamos, si lo viéramos como un pájaro, veríamos claramente por dónde está la solución. Entonces, sería un poco alejarnos de ese momento, de esa situación, y observarla como si lo estuviéramos observando desde una cierta distancia o como si fuéramos un observador externo el que está observando esa situación. Y luego otra cosa que es muy importante, todas las emociones están relacionadas en medicina occidental con el sistema límbico. El sistema límbico, el hipocampo, en conexión con el hipotálamo, están relacionados con la memoria. Entonces, una cosa importante es que la mayor parte, o casi todos, sino todos nuestros miedos, no están relacionados tanto con el momento actual, sino que el momento actual nos recuerda a situaciones que no hemos superado de nuestra infancia en la que hemos tenido miedo. ¿Miedo a qué? Pues miedo a las carencias. Por ejemplo, pues, un niño pequeño, un bebé que tiene hambre, no reconoce el hambre, pero algo le hace llorar, reconoce una emoción, siente una emoción, casi seguro, de miedo, miedo a la muerte, y entonces llora buscando la comida, la madre le da lo que le tiene que dar y el niño se tranquiliza. De hecho, las orexinas, que son neurotransmisores relacionados con el apetito, están muy relacionadas también con el miedo, ¿no? En los receptores de las orexinas en el hipotálamo están relacionados con el miedo. Entonces, si un niño tiene miedo, no tiene el cariño de la madre, no tiene el alimento, por supuesto, al principio no sabe verbalizarlo, no sabe lo que está pasando, simplemente siente una emoción y entonces puede que encuentre la solución llorando o de cualquier manera, ¿no? Y normalmente los miedos que nosotros pasamos ahora no son realmente justificados por la situación actual, sino que esa situación actual nos da el clic en nuestro cerebro y nos hace recordar aquella situación que no hemos superado. Entonces, hay propuestas precisamente que lo que proponen es observar y intentar ponerse en contacto, aunque no recordemos esas situaciones de una manera consciente, pero intentar ponernos en contacto con nuestro yo infantil y cuando hemos tenido esas situaciones de miedo y procurar no reaccionar ante las situaciones actuales que nos producen miedo, porque muchas veces al cabo de horas o días que han pasado nos damos cuenta de que no era para tanto. Realmente no es para tanto. El problema es que nos recuerda situaciones que no hemos superado en la infancia. Nos pone en contacto con esa parte de nosotros que no hemos superado. Y al fin y al cabo, esas situaciones, ese miedo actual nos está poniendo delante de la oportunidad de superarlo. Claro, es cuando somos niños, cuando somos bebés y cuando somos niños pequeños, dependemos totalmente para cubrir nuestras necesidades de los adultos que tenemos a nuestro cargo y reaccionamos como ese bebé, como ese niño que no tiene recursos, cuando nosotros ahora mismo ya los tenemos, somos adultos y podemos cargarnos de esa situación. Y desde el punto de vista de la medicina tradicional china, ¿cómo se tratan esos bloqueos psicoemocionales que los tenemos ahí inconscientemente y que nos están como dirigiendo la vida, nos están limitando? Bueno, a ver, la medicina, bueno, con la acupuntura, por supuesto, se puede hacer, hay que conocerla bien y seleccionar los puntos adecuados, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay una combinación interesante para el miedo,
que es la combinación de los puntos, el punto colateral, el punto enlace del canal de vejiga, cuyo nombre es Fei Yang, ¿no? Fei Yang significa algo así como justamente volar alto. Es un punto que está en la pantorrilla, la parte posterior de la pantorrilla, que es esa zona que cuando nos ponemos de puntillas, como si quisiéramos ver las cosas desde un poco más arriba, pues se marcan esos dos gemelitos que tenemos ahí detrás, ¿no? Entonces, ese punto nos permite, es eso de ponerse de puntillas y ver las cosas desde un poco más arriba. Cuando estás en una multitud y no ves nada, intentas elevarte, ¿no? Entonces, ese punto, junto con el punto Shenmen que está aquí, que es el punto fuente de corazón, pues ayuda a tratar el miedo. Hay que tener en cuenta una cosa, en medicina china, el corazón, el concepto amplio de corazón de medicina china, es donde se realizan todos estos procesos mentales, emocionales, incluso espirituales, ¿no? Entonces es importante que el corazón es lo que da el contexto de toda esta interrelación entre las emociones y entre todos los órganos a nivel emocional. Y es interesante que el canal de corazón y el canal de riñón tienen el mismo nivel energético. Discurren por las mismas zonas, lo que pasa que uno discurre por el brazo, el de corazón que está en el pecho, y otro discurre por la pierna, pero exactamente en zonas homólogas. Entonces son los dos canales Shaoyin, pequeño yin, están conectados el uno con el otro. El corazón es el fuego y el riñón es el agua, y se tienen que conectar mutuamente. El agua tiene que ascender para refrescar el fuego, si no nos desbocamos, ¿no? Entonces, si no, somos un títere totalmente de nuestras emociones, ¿no? Y el fuego tiene que descender para calentar el agua y para que el agua pues, pueda llegar un poco a todas partes, ¿no? Entonces, esto es interesante porque el miedo produce movimientos de energía. Si tenemos un susto, los chinos dicen que la energía se alborota, el chi se alborota, entonces nos puede dar un vuelco el corazón, ¿no? Pero el miedo mantenido, lo que ocurre es que nos hace sobre todo descender la energía. Tener en cuenta una cosa, el riñón, el concepto amplio, decíamos que está relacionado con el elemento agua, con la reproducción. Entonces, la reproducción, cuando realizamos el acto sexual, estamos uniendo los genitales. Los genitales están en la parte inferior del cuerpo, ¿no? En la salida por donde están los genitales también está la uretra, que está relacionado con la orina, que procede del riñón. Cuando tenemos miedo, nos suele ocurrir, sobre todo cuando tenemos mucho miedo o cuando vemos una película de miedo, que vamos a orinar en cuanto salimos del cine, ¿no? Y si tenemos un susto muy importante, de hecho, nos podemos literalmente cagar de miedo, ¿no? De ahí también la enuresis nocturna de los niños, ¿no? Entonces, el miedo produce esos movimientos de la energía y hace descender la energía, o sea, nos hace colapsar la energía. Y por otro lado, esta falta induce esta falta de conexión entre el riñón y el corazón. Y puede que se nos bloquee la energía en el pecho, en el corazón. Entonces, muchas veces nos dan esos ataques de pánico o esa ansiedad que tiene la gente donde nota una gran opresión en el pecho. Entonces, una forma interesante de ver esto desde el punto de vista de la medicina china o de mejorar esto también es la respiración. El pulmón, según los chinos, es el motor de la energía. Nosotros recogemos oxígeno, que es energía para nuestras células, es un combustible básico para nuestras células. Y el pulmón, según dicen los chinos, es el motor de esta energía, es el que mueve la energía por los canales, ¿no? Es su manera de entenderlo.
Pero lo que es cierto es que una correcta respiración nos produce un masaje en los órganos internos. El diafragma, por la parte posterior, justo se desciende por detrás de los riñones. Si nosotros hacemos respiraciones profundas, descendiendo bien el diafragma, estamos masajeando el riñón, estamos dándole un pequeño masaje que mejora su perfusión, es decir, la llegada de sangre y nutrientes. Está también descongestionando la energía del pecho. Entonces, los ejercicios de respiración, de qigong, de movimientos, nos ayudan especialmente a tranquilizarnos y a superar este miedo. Por supuesto, también hay la farmacopea china y los consejos dietéticos. El elemento agua está muy relacionado con los productos que vienen del mar. Y, por ejemplo, hay un alga que está especialmente indicada para el miedo, que es la Isiki. El problema es que, bueno, creo que ha estado fuera del mercado últimamente porque ha habido partidas que venían contaminadas con metales pesados y es un problema. Pero bueno, esos son, digamos, recursos que hay para, desde el punto de vista de la medicina china para tratar el miedo. No sé si ha quedado bien explicado. Perfecto, o sea, clarísimo, impresionante. Porque además es que es una visión como tratando el síntoma, bueno, atacamos el síntoma, pero es que el síntoma viene de algo. Entonces es atención a las emociones, es aceptación de que esto está pasando para decirme algo a gritos que antes no he atendido, ¿no? Entonces es la enfermedad como el síntoma como un aliado que luego pues, se puede complementar con nuestra propia medicina tradicional, pero que sí que hay una parte ahí de medicina preventiva muy importante que se puede tratar y que a lo mejor ya no es necesario llegar a desarrollar una enfermedad de una manera tan brusca y con el daño que implica, ¿no? No sé, se me ocurre que es un complemento perfecto y que se puede desarrollar, pues se puede desarrollar mucho más. Ahora ya cada vez se sabe más, ya se está implantando la práctica de mindfulness, pero el hilar los pasos para llegar ahí, el hacer una vista de pájaro me parece muy importante. Que aceptación tampoco es resignación, ¿no? Es simplemente el agradecer lo que me está diciendo y poder sanar aquello que tenía que no lo estaba atendiendo, ¿no? Yo creo que el tema de la aceptación es mucho más importante de lo que parece. De hecho, ¿qué significa el hecho de la aceptación? O sea, a mí me parece algo muy relacionado con el elemento agua. ¿Cómo se mueve el agua? El agua se adapta. El agua, si vemos, por ejemplo, un río o el mar, las formas de las rocas. Que hay rocas, pues hay rocas. Que hay espinas, pues hay espinas. Que hay un desfiladero estrecho, pues hay un desfiladero estrecho. Que luego se ensancha, pues te ensanchas. Entonces, la aceptación, a mí me parece la expresión máxima de esa adaptabilidad o favorece esa adaptabilidad que está representada por el movimiento del agua. ¿Que es un agujerito estrechito? Pues por ese agujerito tengo que pasar y paso y no hay problema. Que luego llego a un mar más ancho, pues ahí me expando y me expando y perfecto. Entonces es un poco como el anuncio este de Bruce Lee, ¿no? Que no es que lo dijera Bruce Lee, pero bueno, eso de be like water, my friend, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es aprender a ser agua. ¿Qué es lo que necesitamos? Reforzar, superar el miedo, reforzar nuestro elemento, nuestro elemento agua. Pues date lo que necesitas. Sé como el agua. Que hoy llueve, pues llueve. Que hoy hace sol, pues hace sol. Es simplemente aceptar lo que hay. De hecho, todas las religiones están un poco basadas en esa aceptación.
El budismo, por ejemplo, lo que dice es lo que preconiza es la no resistencia. Y la no resistencia significa también evitar el apego y la aversión. El apego y la aversión, en cierto modo, se pueden entender que son expresiones del miedo, ¿no? El apego es el miedo a perder algo a lo que amamos, gusta, algo que creemos que necesitamos. Y la aversión es el rechazo a algo que entendemos que nos puede hacer daño, aunque no, pues nosotros percibimos que nos puede hacer daño. El Islam, ¿no? Un musulmán, la palabra musulmán lo que significa es sumiso. ¿Sumiso a qué? A la voluntad de Allah, a la voluntad de Dios. Pues si Dios te da un día rayos y truenos, pues tú aceptas los rayos y truenos y ya pasará, ¿no? Algo bueno traerán también los rayos y los truenos. El problema es que nosotros emitimos un juicio y a partir de ese juicio tomamos posturas y nos enrocamos en ellas. Entonces necesitamos muchísima más flexibilidad. Y el agua es la expresión máxima de la flexibilidad. O sea, atender bien el miedo nos hace fluir con la vida, ¿no? De alguna Exactamente. manera. Y Otra manera de enfocarlo en esa relación entre el corazón y el riñón, esa conexión que tiene que haber entre el corazón y el riñón. El corazón representa el amor. Cuando queremos, queremos de corazón. Cuando realmente amamos, es nuestro corazón el que ama, ¿no? Entonces, la manera de conectar el corazón para darle ese calorcito y que el agua se mueva y llegue a todas partes, pues es amar incondicionalmente. Esto no es exactamente medicina china, pero es medicina china aplicada a concepción occidental, ¿no? Entonces, el remedio es aceptación y amor, básicamente. Eso te iba a preguntar, desde el punto de vista de la medicina china, hay como dos polos, el miedo y el amor, que son complementarios, porque el miedo te permite sobrevivir y está bien, a no ser que se salga de madre, que entonces es cuando te enrocas y no creces como persona, no amas plenamente, ¿no? Entonces, hemos hablado de la parte del miedo, pero se trabaja íntegramente para promover el bienestar de la persona, también es necesario complementarlo con la otra parte, como tú has dicho, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar de la misma manera que el miedo o que nos puedes decir algo más? Trabajar el amor, dices. El amor, sí, el corazón, porque ya una vez que ya hemos entendido que esos miedos, los miedos que ya no es necesario que atendamos, que ya son de otra época o que no son nuestros o son heredados o lo que sea, ¿no? Esos bloqueos internos que tenemos que no son porque te va a atropellar un camión, son otra cosa, ¿no? Que no son necesarios estrictamente. Entonces atendemos eso, pero una vez que ya hemos pasado esa fase de supervivencia, ya podemos crecer, ya podemos expandirnos y ya podemos amar plenamente, ¿no? Algo que desde la medicina china nos conecte con ese bienestar que somos, que es amor y que es plenitud y que es expansión y que es generosidad y compasión. ¿Nos puede decir algo sobre esto? Bueno, yo, sin ánimo de redundar sobre lo mismo, volvería un poco sobre el tema de la aceptación. Primero, yo creo que lo que tenemos que hacer es aceptarnos a nosotros mismos. Si no nos amamos a nosotros mismos, no podemos amar a los demás. Entonces, tenemos que aceptarnos, aceptar nuestro miedo, aceptar nuestras emociones, nuestros defectos, si es que realmente los tenemos, ¿no? Simplemente aceptar lo que somos, ¿no? Y quizá ponernos en contacto con ese niño que fuimos, con ese niño, esa niña que fuimos, y amarnos como si fuéramos nuestros propios padres y nos estuviéramos
comprendiendo exactamente todo lo que necesitamos y diéramos a ese niño todo lo que necesitáramos. Yo creo que lo primero es eso, aceptarnos a nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos, procurar reconocer nuestras necesidades, pensar o intentar hacernos la pregunta de por qué tengo yo este miedo, de dónde viene y qué necesidad puede estar detrás de este miedo, aunque la respuesta no nos venga de una manera consciente, pero por lo menos el lanzar la pregunta es un llamamiento y el universo tiende a responder, ¿no? Como decía en el cristianismo, pedid y se os dará, ¿no? Entonces, por supuesto, aceptarnos, querernos a nosotros mismos y a partir de ahí darnos cuenta que eso es algo que sí que está relacionado con el corazón, porque el corazón, a través del corazón es donde podemos conectarnos con la unidad, con Dios, si queremos, con ese ser que todos compartimos, con ese ser con mayúsculas del que todos formamos parte, ¿no? Entonces, una vez que nos hemos aceptado a nosotros mismos, darnos cuenta de que al fin y al cabo formamos parte de lo que es, con mayúsculas, que todo forma parte de una misma naturaleza. O sea, los neurotransmisores son los mismos para ti que para mí. Los patrones de forma que se dan en nuestras moléculas y en nuestros tejidos son similares a los que se dan en los minerales, en las galaxias. O sea, todo responde a un mismo patrón. Somos parte de ese ser con letras mayúsculas, todas ellas, ¿no? Entonces, bueno, ponernos en conexión con esa unidad y desde ahí sentirnos parte de ese todo. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Mira, y hablabas antes del desapego, de soltar aquello que te sobra. Este proceso es el mismo que acabas de decir, aumentar un acto de conciencia, o desde el punto de vista de la medicina china hay algo más. Porque a veces estamos apegados incluso a situaciones tóxicas por conductas aprendidas que hemos repetido a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, para soltar y para liberarnos y con una idea de un falso control que nos hace sentirnos seguros, aunque sean situaciones conocidas que no son favorables, ¿no? Entonces, el único control realmente es atendernos y atender a lo que nosotros nos hace sentir, pues, de una manera óptima, ¿no? Entonces, ¿cómo hay alguna pauta o algo que nos puedas decir desde el punto de vista de la medicina china? Sí, bueno, ahí nos ponemos otra vez de nuevo en contacto con el órgano del pulmón. El pulmón es el que, dicen los chinos, coge aire nuevo y suelta lo viejo. Entonces, para soltar lo viejo, lo que no necesitamos, para soltar ese CO2 que si retenemos nos va a envenenar nuestras células, lo que tenemos que hacer es expirar. Entonces, si queremos soltar, si queremos trabajar el desapego, a lo mejor tenemos que prestar especial atención a la expiración. Entonces, bueno, hay distintos ejercicios de respiración y entonces prestar especial atención a la expiración y en el momento de la expiración imaginarnos que estamos soltando eso que no necesitamos o eso que tanto nos cuesta soltar. Puede ser la ira, puede ser el rechazo, puede ser pues a lo mejor un ser querido al que queremos, una pareja, un ser querido que se nos ha muerto y que no queremos dejar marchar, este tipo de cosas. Y eso lo podemos trabajar durante la expiración y haciendo ejercicios respiratorios y alargando, disfrutando de ese soltar, de ese relax que es la expiración. Al fin y al cabo, la respiración solo trabaja
el esfuerzo es puramente inspiratorio. La expiración es relax. O sea, cuando nosotros respiramos es el diafragma el que se contrae durante la inspiración y los demás músculos respiratorios se contraen solo durante la inspiración, a no ser que hagamos una expiración muy forzada. Pero si hacemos una respiración sin forzar, eso es pura relajación. Eso nos incrementa, según la medicina convencional, lo que se llama el tono vagal. Y el tono vagal nos produce una relajación general, nos estimula el timo, nos estimula la coherencia cardíaca y al estimular el timo fortalece la inmunidad. Entonces ese soltar es súper liberador. Entonces podemos trabajar el desapego a través de la expiración. Me estaba acordando ahora de los suspiros, que también Sí, es claro. como algo así, ¿no? Sí, precisamente. Los suspiros es el primer síntoma de un bloqueo de la energía. Cuando la energía está bloqueada, el suspiro sirve para darle un empujón y, como dicen los chinos, drenar esa energía que está estancada. Pues mira, no sé si, vamos, ya se va avanzando el tiempo, si nos quieres dar pues como 3 ideas o datos imprescindibles, ya se me acaba de ocurrir también la idea esta de que a lo que te resistes persiste y lo que aceptas se diluye, que eso pues yo creo que ha quedado muy claro y que es tal cual, y para fluir con la vida, para sentirnos realmente en bienestar. Yo me acuerdo, yo también he estado en China. Y, bueno, sobre todo la gente de una edad. Espero que no se pierda la gente más joven porque están en los parques practicando tai chi, practicando qigong, otras prácticas. Es impresionante y el bienestar está al alcance de la mano de todos nosotros, ¿no? Es coger hábitos, dejar estos hábitos que no nos suman y a lo mejor pues empezar con otras cosas que nos pueden aportar, vengan de donde vengan, ¿no? Ya el mindfulness se está integrando totalmente, pero hay mucho más, ¿no? Alguna que no nos podemos olvidar para fluir, para estar en este bienestar que yo creo que es natural, innato a nosotros, ¿no? Y que a veces lo perdemos pues, por la costumbre, por esos patrones que se han creado en nosotros y que no nos permiten vivir de una forma óptima. Mira, yo creo que si tuviera que intentar dejar 3 ideas, es primero aceptar. Primero la aceptación de ese miedo, de que es lo que hay y entonces tenemos que aceptarlo. Igual que nos tenemos que aceptar a nosotros mismos. Eso es lo primero. Segundo, que ese miedo nos está poniendo en contacto con lo que más nos puede hacer crecer. Se nos está poniendo en contacto con aquellas cosas que no hemos superado desde el principio de nuestro desarrollo y que cuando superemos eso, realmente es cuando vamos a dar un salto en nuestro crecimiento como persona. Y tercero, quizá como forma práctica, eso de alejarse un poquito y procurar ver las cosas desde una perspectiva más elevada o más amplia. Eso puede ser, porque claro, ¿eso cómo se hace? ¿No? Pues de esta manera, ¿no? Procurando, intentando ver las cosas. Imagínate que eres otra persona, imagínate que eres, yo qué sé, un extraterrestre que está viéndolo desde otro planeta con un telescopio inmenso y te está viendo a ti en esa situación. Esa puede ser, digamos, la tercera idea ya más práctica al respecto. Y luego, claro, el tema de, dentro de la aceptación, el amor, empezando por ti mismo. Empezando por ti mismo, y incluso cuando tienes una situación dolorosa con un familiar o con un hijo, ¿no? Imagínate pues una enfermedad de tu hijo que no pinta bien. En ese caso el proceso es el mismo, claro. Me imagino, ¿no? Pues dar esos pasos sí. Para poder transmitirlo mejor, ¿no? Claro. A ver, está claro que cuando un hijo nos necesita,
lo mejor que podemos hacer es estar nosotros fuertes, ¿no? Es aceptar esa situación que normalmente nos está poniendo en relación con nuestros propios conflictos también. Y entonces, si nosotros superamos esa situación de miedo, la aceptamos, y en lugar de reaccionar y volvernos un revoltijo de esa emoción, hay que tener en cuenta que la palabra emoción es emotion. Emotion es movimiento, o sea, las emociones es lo que nos mueve, ¿no? Pero claro, si nos dejamos llevar por ellas, entonces somos como un pollo que está descabezado, ¿no? Que no hace más que moverse sin sentido, ¿no? Entonces, se trata de responder, no de reaccionar. Entonces, la manera de responder es aceptar la situación tal y como está viniendo, observar a lo mejor en qué no se puede estar poniendo en contacto con nuestros propios conflictos y desde ahí amar incondicionalmente a nosotros mismos y a la persona que está necesitando nuestro apoyo. Step by step, paso a paso en cada momento. Estás en ese Claro, momento, disfruta, ámalo y es lo que podemos hacer para, y además es claro. que disfrutarlo incluso porque cada momento es único. Sí. Y solamente sí, El disfrute es cuando ahí nos elevamos al corazón, desde el riñón nos elevamos al corazón. la, El corazón es el gozo. la alegría de las emociones más altas y la impotencia de las más bajas. Pues impresionante, de verdad. Bueno, no me quiero resistir a preguntarte por 3 libros o algún material que podamos, que te parezca interesante desde tu experta opinión para cualquier persona que quiera pues, profundizar un poco o atender este tipo Sí, que no sí. está familiarizado con este tipo con la cultura china o con este tipo de... Em, bueno, yo creo que el primer libro que se me ocurre se titula El proceso de la presencia. Es precisamente casi podríamos decir, un manual de retorno a nosotros mismos para precisamente superar esos miedos, esas emociones que nos atenazan y ponernos en contacto con nuestro verdadero yo en la presencia del momento presente, ¿no? Entonces el libro se titula El proceso de la presencia. El otro libro que para mí me ha sido impresionante porque, bueno, he tenido mis experiencias de seres queridos que han fallecido, sería el libro tibetano de la vida y de la muerte, la versión hecha por Sogyal Rinpoche, porque al fin y al cabo todo miedo dicen que procede, y puede que sea así, que procede del miedo a la muerte. Entonces, leer ese libro nos pone, yo creo que los tibetanos son los que mejor manejan esa idea que aquí en Occidente estamos continuamente rechazando, todo lo contrario de la aceptación. Parece que nunca nos vamos a morir y en el momento en que nos encontramos con la muerte, de nuestra propia muerte, la encaramos o encaramos la muerte de algunos seres queridos, bueno, como está pasando ahora en estos momentos con esta pandemia también, que parece que no somos capaces de encajar lo que es la idea de la muerte, ¿no? Entonces, este libro nos ayuda a encajar esa idea, a procesarla, a saber que es algo natural y bueno, incluso porque si nos quedáramos aquí todos, pues vaya por Dios. Y también nos da el convencimiento de que no somos solo nuestro cuerpo, que somos algo más y que ese algo más, que es lo que comparte la naturaleza con todo lo que es, pues va a perdurar. Nuestro ego no perdurará, pero nuestro ser sí perdura, ¿no? Y luego, bueno, quizá un poco para que la gente entienda un poco
de lo que es la psique desde el punto de vista de la medicina china, pues hay uno o dos libros sobre ello, que es Psicología y Medicina China, de Leon Hammer, Psicología y Medicina China de Leon Hammer, o La psique en la medicina china de Giovanni Maciosias, que lo tengo aquí arriba. Pues esos serían los bueno, los dos últimos, o puedes escoger cualquiera de ellos, los tres libros que yo recomendaría, que me parecen muy, muy interesantes. El aliento de la vida, la energía, que hay algo, que no hemos hablado de la energía, pero hay una parte energética que tampoco sabemos mucho desde Occidente de lo que es, ¿no? Entonces, Bueno, pues, para la medicina china todo es energía. mm, O sea, la medicina china tiene un concepto hay una teoría dentro de la medicina china que sería la teoría de las sustancias vitales, ¿no? Entonces están la energía, la sangre, los líquidos y el shen, que es podemos decir, el espíritu, ¿no? Por traducirlo de alguna manera, o la psique. Y todo ello, todos son distintas expresiones de ese chi, como los chinos denominan a la energía, ¿no? Eso es un poco la teoría de la relatividad de estilo chino, ¿no? Entonces, la teoría de la sí. relatividad es algo tan moderno y, sin embargo, los chinos ya lo decían que no, es que todo es energía. Mm. Todos son distintos. Si la energía se condensa, se vuelve materia, se vuelve sangre, se vuelve tejidos. Si la energía vibra a más alta frecuencia, es espíritu, es mente. Entonces, bueno, saber que todo es energía y que al fin y al cabo la energía ni se destruye ni se crea, simplemente se transforma. Por lo tanto, lo que nosotros realmente somos, bueno, se va a transformar, va a continuar su fluir. No nos debemos resistir a ello. Bueno, ya solo para terminar, porque es muy interesante, podemos estar aquí muchísimo más tiempo, pero bueno, para aumentar el chi, la energía, ¿alguna alimentación, algo concreto que nos puedas aportar también desde el punto de vista chino? Bueno, yo no sé si esto va a ser, digamos, solo a nivel de Galicia o a nivel de España o a nivel del mundo, No, esto es del mundo, pero ¿eh? Esto es del del mundo, mundo. del mundo. A ver, yo, mi receta principal en mi consulta es el caldo gallego. Claro, claro. A ver, el caldo gallego tiene los huesos, que eso es ya la esencia del riñón, con su tuetanito, con sus minerales, con su colágeno y todo eso, ¿no? Luego tiene también la energía que nos da los minerales, ¿no? Los vegetales, los minerales que tienen los vegetales que le ponemos, ¿no? De hecho, yo al caldo gallego le añadiría el propio nabo, ¿no? La raíz. ¿Por qué? Porque el nabo es lo que los chinos llaman el ginseng del pueblo. Claro, el ginseng es una cosa que tiene un precio relativamente elevado que no todo el mundo se puede permitir. Entonces, los chinos utilizaban como tónico básico, uno de los tónicos básicos, el nabo, y le llamaban el ginseng del pueblo. Entonces, caldo gallego con algún trocito de nabo, para mí esas de las mejores recetas para tonificar el chi. Y luego, bueno, claro, una alimentación natural, lo más, evidentemente, si el cerdo está criado en una casa sin ser de producción industrial, pues muchísimo mejor. Y luego, si acaso, si queremos tonificar un poco ya más, un poco específicamente el riñón, pues sopas de algas. Sopas de algas con lo que nos guste, porque eso también nutre el elemento agua, básicamente. Pues ha sido inmenso, de verdad. Muchísimas gracias. Ha sido un honor, un placer hablar contigo y vamos, no tengo palabras. Ha sido impresionante. Pues Además es muchas una gracias visión holística muy, muy clara y nada, y te agradezco muchísimo tu presencia aquí. ¿Vale?
Pues yo también he disfrutado muchísimo con esta entrevista y nada, quedo a tu disposición para cuando Vale. quieras. Pues nada, y a todas las personas que nos están escuchando, pues nada, les emplazo a la próxima ponencia. Muchísimas gracias y hasta la próxima.